¿Los estados liderados por mujeres son menos propensos a conflictos que los estados liderados por hombres? ¿Será que la masculinidad tóxica es la principal responsable de las guerras en el mundo? Esa es una afirmación que ha guiado la agenda feminista de movimientos que buscan más mujeres en posiciones de liderazgo en los estados. Y en este video vamos a responder a esa pregunta. Pero antes de eso, no olvides suscribirte al canal y compartir el video con todos los que conozcas para ayudar al canal Geopolítica Mundial a seguir creciendo. Tu apoyo es muy importante, así que suscríbete activando la campanita de notificaciones y comparte el contenido con todos los que conozcas. Soy De León y este es el canal Geopolítica Mundial. La investigación realizada por Wendrila Dubé de la Universidad de Chicago y S. P. Harish de la Universidad de McHugh examinó el efecto del gobierno femenino en la guerra entre las políticas europeas a lo largo de los siglos XV al XX, y así buscaron responder a la pregunta de si el liderazgo femenino conduciría a una mayor paz y si esto sería verdad o mito. Hay dos perspectivas centrales. Por un lado, se argumenta que las mujeres, al ser históricamente vistas como menos violentas que los hombres, podrían liderar estados menos propensos a conflictos violentos. Esta idea se sostiene con ejemplos como el aumento del liderazgo femenino en las democracias desarrolladas, asociado a una mayor paz, como señaló Fukuyama en 1998. Sin embargo, es importante recordar que ese periodo de 1945 a 2020 fue el periodo de mayor tiempo en paz de la historia mundial y en más lugares, debido al contexto geopolítico. Además, está el hecho de que los hombres a lo largo de la historia fueron responsables de planear la mayoría de las guerras y genocidios. Pero tenemos el otro lado. Se cuestiona si esas diferencias individuales en la agresividad realmente se traducen en diferencias en las políticas de guerra. Los líderes, sean hombres o mujeres, necesitan tomar decisiones considerando los intereses del Estado en su conjunto y no solo sus inclinaciones personales. Políticas de guerra excesivamente conciliadoras pueden debilitar al Estado frente a rivales, lo que lleva a la posibilidad de que las políticas de guerra de mujeres líderes no sean tan diferentes de las de los hombres. Entonces, el enfoque de la investigación se basa, desde los siglos XV al XX, en estados europeos que tuvieron mujeres en el poder usando datos sobre genealogías y participación en conflictos. La idea era aprovechar los aspectos de la sucesión hereditaria para superar el problema del sesgo de que las mujeres frecuentemente ascendían al poder en tiempos de paz, lo que podría dificultar el análisis directo de su influencia en los conflictos. La investigación utiliza factores como la ausencia de primogénitos varones o la existencia de hermanas como sucesoras potenciales para medir los impactos del liderazgo femenino de forma más objetiva. La relación entre el liderazgo femenino y la participación en guerras puede analizarse a partir de dos explicaciones principales. Primero, la percepción de debilidad asociada a las mujeres. Y la segunda, la capacidad ampliada de gobernar bajo reinas. Estos dos factores no solo explican diferencias en el comportamiento militar, sino que también ayudan a contextualizar la forma en que las reinas lidiaban con los conflictos en un periodo históricamente marcado por desafíos a la autoridad femenina. Y durante el periodo analizado, el papel de comandante militar estaba ampliamente reservado a los hombres, mientras que las mujeres enfrentaban resistencia e incredulidad sobre su capacidad para gobernar y liderar en tiempos de guerra. El ascenso de María Tudor al trono de Inglaterra en 1553, por ejemplo, estuvo acompañado de duras críticas, ya que se basaba en la idea de que las mujeres eran naturalmente frágiles e incapaces de gobernar. Esa visión fomentaba la idea de que los estados liderados por reinas serían entonces blancos fáciles de ataque. El caso de María Teresa de Austria es un ejemplo de esta dinámica, porque cuando ella asumió el trono en 1745, el rey Federico II de Prusia, conocido por su desprecio hacia las mujeres, invadió inmediatamente la provincia de Silesia, presumiendo que el liderazgo femenino representaba una vulnerabilidad. Por otro lado, la capacidad ampliada de gobierno durante los reinados femeninos también pudo haber incentivado una participación más activa en guerras. Desde el siglo XVI, las guerras en Europa se tornaron más complejas, requiriendo mayor capacidad fiscal y administrativa.
Y con las innovaciones militares, el uso de tecnologías avanzadas como la pólvora y los cañones hizo que los conflictos fueran más costosos y requirió estados más centralizados. En ese contexto, las reinas frecuentemente recurrieron a sus cónyuges para fortalecer sus capacidades de gobernar. A diferencia de los reyes, que rara vez confiaban a sus esposas papeles administrativos o militares, las reinas tenían una división de trabajo más fuerte con sus maridos. Los cónyuges masculinos, muchas veces con experiencia militar en sus países de origen, tenían papeles centrales en la gestión de ejércitos, negociaciones diplomáticas y reformas fiscales. Además, los cónyuges frecuentemente contribuían con alianzas estratégicas, fortaleciendo la posición militar de los estados gobernados por las reinas. La participación activa de los esposos en cuestiones militares y diplomáticas refuerza la capacidad de los estados para liderar campañas agresivas y sostener esfuerzos prolongados de guerra. Y en muchos casos, los contratos matrimoniales especificaban el papel militar de los cónyuges, como se observó con doña María II de Portugal, quien nombró a su esposo como jefe del ejército. La estrecha cooperación entre estas reinas y sus esposos a menudo significaba que en la práctica el Estado tenía dos gobernantes activos, lo que aumentaba la eficacia administrativa y militar. Estos dos factores, la percepción de debilidad y la capacidad ampliada, generan resultados muy diferentes, porque si la percepción de debilidad predominara, los estados liderados por mujeres deberían estar involucrados más frecuentemente en guerras en las que eran atacados. Pero por otro lado, si la capacidad ampliada fuera el factor determinante, los estados liderados por reinas deberían involucrarse más frecuentemente en guerras como agresores, especialmente cuando eran liderados por reinas casadas que podían formar alianzas y delegar grandes responsabilidades a sus esposos. Además, si el apoyo conyugal era un factor crítico para forjar alianzas, se esperaría que las reinas casadas participaran desproporcionadamente en guerras junto a sus aliados. Ellos eligieron este periodo que mencioné de 1480 a 1913 porque marca el inicio de la disponibilidad de datos sobre guerras y se extiende hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, cuando la autoridad de los monarcas para decidir sobre conflictos comenzó a decaer. La muestra principal incluyó 18 entidades geopolíticas que tuvieron al menos una reina, sumando 193 reinados, de los cuales 34 fueron gobernados al menos por una mujer, lo que dio cerca del 18%, y aunque la mayoría de los reinados tuvo un solo monarca. En 16 casos hubo corregencia, generalmente entre marido y mujer o padre e hijo, como en el caso de Iván III e Iván el Joven en Rusia. Para cada monarca se recopilaron datos genealógicos detallados, incluyendo la edad al ascender al trono, años de matrimonio, disolución del matrimonio y nacimiento y muerte de cónyuges, hijos y hermanos. La información de género se estableció a partir de los nombres y se realizaron búsquedas adicionales para los casos en que el género no era claro, resultando en lagunas mínimas del 2% para hijos y del 6% para hermanos. Los datos sobre guerras se extrajeron a partir de registros tanto de guerras mayores, que involucraron a más de 50.000 soldados, como de guerras menores, pero que tuvieron importantes consecuencias legales o históricas. La mayoría de los conflictos registrados son guerras de equilibrio de poder, es decir, disputas entre estados europeos, mientras que las guerras imperiales, defensivas y civiles son menos prevalentes. Y también las alianzas fueron codificadas para identificar las identidades geopolíticas que lucharon junto a aliados en los conflictos. Esto se hizo con base en descripciones detalladas de las guerras, proporcionando un panorama más preciso sobre las dinámicas de cooperación entre estos estados. Y también, pero no menos importante, el análisis también incluyó variables de estabilidad interna, como la duración de los reinados y muertes por causas no naturales. Entonces, transformaciones políticas como la unificación, particiones y transiciones a repúblicas también fueron rastreadas, así como los cambios territoriales. Estas últimas indican que hubo pérdida, ganancia o mantenimiento del territorio durante cada reinado. Así que la muestra principal comprende 3.586 observaciones en un panel desbalanceado que refleja la existencia de diferentes entidades geopolíticas a lo largo del tiempo, con un promedio de 199 años de duración para cada una, y los resultados revelaron cómo el liderazgo femenino influyó en la participación en guerras.
El análisis inicial, basado en métodos de regresión lineal ordinaria, que vamos a llamar mínimos cuadrados ordinarios de aquí en adelante para no estar repitiendo esa palabra todo el tiempo, muestra que las entidades geopolíticas lideradas por reinas participaron más en guerras externas en comparación con aquellas lideradas por reyes, es decir, las mujeres causaron más guerras que los hombres. El efecto es particularmente fuerte en las guerras de equilibrio de poder, que constituyen la forma más prevalente de conflicto externo. Sin embargo, los resultados del mínimos cuadrados ordinarios pueden estar sesgados a la baja, ya que las reinas pueden haber ascendido al poder durante periodos de estabilidad, evitando tiempos de guerra. Para corregir esta posible limitación, se empleó el análisis de variables instrumentales. Los resultados del modelo de estas variables refuerzan las conclusiones de que las reinas aumentan la probabilidad de participación en conflictos externos en un 27%, con un enfoque claro en guerras de equilibrio de poder. La fuerza de los instrumentos se demuestra por un factor elevado en el valor estadístico, mientras que las variables instrumentales, la ausencia de un primogénito hombre y la presencia de una hermana, muestran efectos grandes en la probabilidad de ascenso femenino. Por ejemplo, la presencia de un primogénito hombre reduce la probabilidad de que una reina gobierne en 21.2%, mientras que la existencia de una hermana aumenta esa probabilidad en 18.9%. Para garantizar la validez de los instrumentos, se realizaron pruebas de restricciones de identificación y falsificación. Los resultados indican que los instrumentos no afectan la participación en guerras por vías alternativas, como conflictos de sucesión o señales de inestabilidad en la sucesión. Más que eso, los instrumentos no mostraron una relación mayor con la participación en guerras en entidades geopolíticas que nunca tuvieron reinas. La mayor participación en guerras de equilibrio de poder en oposición a guerras defensivas o imperiales sugiere que el efecto de las reinas está relacionado con el contexto europeo de disputas territoriales y políticas entre estados. Además, el efecto es más evidente entre reinas casadas, lo que indica que el apoyo del esposo pudo haber contribuido a la capacidad del Estado para entrar en guerras. Se realizaron varias pruebas adicionales para verificar cuán sólidos serán los resultados. El control de factores como la edad al asumir el trono, la presencia de hermanos fallecidos y la extensión de los conflictos confirma que los resultados no son sensibles a estas variables. Y también los análisis de sensibilidad demuestran que los efectos no son impulsados por casos aislados de reinas o entidades geopolíticas específicas, lo que indica que los resultados son generalizables, es decir, se aplican a todos los países. Así queda muy claro cómo las reinas participaron más frecuentemente en guerras externas, particularmente en conflictos de equilibrio de poder, y cómo esto se conecta con las ideas de debilidad percibida y la capacidad ampliada de su reinado. Primero, al separar los efectos entre nuevas guerras iniciadas durante el reinado y guerras heredadas de reinados anteriores, notaron que ambas categorías contribuían al aumento de la participación de las reinas en guerras. Esto sugiere que el liderazgo femenino impacta tanto la continuidad como la iniciación de los conflictos. Y al examinar si las reinas participaban más en guerras como agresoras o defensoras, también se notó que la mayor parte de la participación ocurrió en conflictos en los cuales sus entidades geopolíticas fueron las agresoras en vez de solo estar defendiéndose. O sea, y esto es muy importante, la percepción de debilidad, aunque relevante, no explica completamente los resultados. El hecho de que las reinas iniciaran guerras de forma agresiva apunta a una capacidad ampliada de gobierno. Así que pon mucha atención. Si alguien argumenta que las reinas entraron más en guerras porque las naciones veían a los países gobernados por mujeres como débiles y vulnerables, y que por eso las mujeres luchaban más porque eran más atacadas, está equivocado, porque es justamente lo opuesto. El análisis también consideró si los resultados eran impulsados por la presencia de corregentes masculinos, como esposos, que actuaban como comonarcas. Y al excluir los casos de corregencia, se observaron los mismos patrones, lo que indica que incluso las reinas que gobernaban solas demostraron una mayor capacidad para iniciar guerras. Es decir, nadie puede argumentar tampoco que la reina fue influenciada por su esposo. Esto se debe a que los resultados también descartaron la posibilidad de que la agresividad de las reinas casadas se debiera únicamente a la influencia de esposos militaristas.
porque incluso controlando la experiencia militar previa de los cónyuges, las reinas casadas continuaron mostrando una mayor propensión a iniciar guerras. Evidencias cualitativas refuerzan esta interpretación mostrando que, aunque los cónyuges desempeñaban papeles importantes, las reinas mantenían el poder de tomar la decisión final, como fue el caso de Primera Isabel, I de Castilla, quien conciliaba su papel estratégico con el apoyo de Fernando, pero sin renunciar a sus propias decisiones. El estudio verificó que los reinados de las reinas estaban asociados a una mayor probabilidad de expansión territorial, especialmente durante los periodos de guerra. Esto sugiere que, además de participar en conflictos, las políticas de las reinas frecuentemente llevaron a la expansión territorial, y la propia relación entre el estado civil y la participación en guerras también fue analizada. Las reinas casadas mostraron una mayor propensión a actuar como agresoras en comparación con las reinas solteras o viudas, mientras que las reinas solteras eran más propensas a ser atacadas. Esto respalda la idea de que el matrimonio ampliaba la capacidad de reinado de las reinas, permitiéndoles adoptar políticas de guerra más agresivas, mientras que las reinas solteras eran vistas como un objetivo más fácil y tenían menos opciones de alianzas. Curiosamente, el estado civil no tuvo un gran impacto cuando se analiza esto entre los reyes, o sea, no hubo mucha diferencia entre si el rey era casado, viudo o soltero. Otro factor importante fue la formación de alianzas con reinas casadas. Mostraron una mayor tendencia a luchar al lado de aliados en comparación con otros monarcas, incluyendo a los reyes casados y a las reinas solteras. Lo que sugiere que los cónyuges masculinos, frecuentemente ligados a asuntos militares en sus países de origen, desempeñaron un papel crucial en la consolidación de alianzas, ampliando aún más la capacidad de las reinas para participar en conflictos externos. Los resultados generales mantienen la idea de que las reinas gobernaban con una capacidad ampliada, facilitada por diferencias en la división del trabajo y por el papel estratégico de sus esposos, al mismo tiempo que los hallazgos relacionados con las vulnerabilidades de las reinas solteras validaron solo en una pequeña parte la teoría de la impresión de debilidad. Así queda claro que es un mito la perspectiva de que los estados liderados por mujeres serían más pacíficos debido a una menor propensión femenina a la violencia. En realidad es exactamente lo contrario. Individualmente las mujeres son menos violentas que los hombres, pero usando instrumentos basados en el género del primogénito y en la presencia de hermanas en el reinado anterior, se descubrió que las reinas participaron mucho más en guerras interestatales en comparación con los reyes, especialmente en guerras de equilibrio de poder. Además, los reinados femeninos estuvieron más asociados a la conquista territorial, aunque no presentaron mayor probabilidad de experimentar guerras civiles o conflictos internos. Las reinas, en particular, participaron más en guerras en las que sus entidades geopolíticas fueron las agresoras, aunque el efecto varió según su estado civil. Las reinas solteras fueron atacadas con más frecuencia que los reyes solteros, mientras que las reinas casadas participaron más como agresoras y lucharon con mayor frecuencia junto a aliados. Esto sugiere que tal vez la percepción de debilidad se aplicó solo en unos pocos casos para las reinas solteras, mientras que en los casos de reinas casadas, beneficiadas por alianzas y la ayuda de sus esposos, tenían mayor probabilidad de iniciar una guerra, es decir, de atacar. Gracias a todos, no olviden suscribirse al canal y compartir el video, espero que les haya gustado. Y un agradecimiento especial a un miembro de la categoría de apoyo de DeLeón, Las Puertas de la Ciudad. Un abrazo y hasta la próxima.